Hola amigos y gracias por estar en este curso en el cual estaremos hablando sobre DNS Server con DIN 9. Durante todo el curso estaremos tratando de tocar temas que puedan ser útiles para que usted sea capaz de desplegar este servicio desde cero o administrar uno existente. Antes de empezar con esta primera clase, que es la introducción a la parte teórica, es importante hacer algunas aclaraciones iniciales. Por ejemplo, sería ideal que todas las personas que están participando en el curso pudieran tener al menos una noción básica de temas de redes o de administración de redes. Por supuesto, esto porque el servicio de DNS es un servicio muy importante en la red y está vinculado a otros servicios de red. Y por supuesto, en algún momento se pudiera estar hablando de algún concepto o algún funcionamiento que pudiera ser desconocido para una persona que no sabe nada de redes. Pero de todas formas, si es su caso, no se preocupe porque estaremos tratando de explicar cada uno de los temas lo más simple posible para que sea entendido por todos. Ahora, también es importante aclarar que todos los temas que se van a tratar no abarcan todo el contenido que existe sobre DNS, pero sí nos enfocamos en aspectos muy necesarios para que usted, cuando termine el curso, esté listo para desplegar este servicio o administrarlo en su entidad. Ahora, si desea, por supuesto, también aprender un poco más o expandir sus conocimientos en este tema mucho más avanzado, estaremos compartiendo algunos links durante el curso y algunos materiales también ya enviados por el grupo de Telegram para que usted pueda entonces realmente aprender mucho más o simplemente avanzar en este tema según su necesidad. Habiendo aclarado estos tres aspectos muy simples pero muy importantes, comencemos con la parte teórica del curso. Como estamos hablando de DNS, es importante iniciar explicando qué es DNS. Bueno, DNS es el sistema de nombres de dominio, algo así como un directorio telefónico de Internet donde se va a almacenar toda la información de los dispositivos de nuestra red. Las personas, por ejemplo, cuando acceden a la información en línea, estamos hablando de que usted abre el navegador y quiere acceder, por ejemplo, a google.com. Usted está escribiendo una cadena de texto que significa un nombre, google.com, pero realmente este nombre se asigna o se hace relación a una dirección IP. Y por supuesto, quien hace esta conversión o esta traducción es precisamente el servicio de nombres de dominio, que es capaz de traducir los nombres de dominio a direcciones de IP, de tal manera que entonces los navegadores puedan cargar el recurso de Internet que usted está pidiendo. Por tanto, podemos decir que el DNS nos ayuda a conocer las direcciones IP de los dispositivos. Pero bueno, ¿qué es una dirección IP? Como pueden ver en pantalla, he puesto el concepto literal teórico que aparece en algunas documentaciones sobre qué es IP y significa protocolo de Internet, que es el conjunto de reglas que hace posible que los dispositivos se comuniquen a través de Internet. Pero este concepto así, dicho de esta manera, pudiera ser no totalmente entendido por algunos de ustedes. Así que vamos a hacer una muestra, una explicación con un ejemplo mucho más fácil. Aquí tenemos a una persona que como persona al fin todos saben que tiene asignado un carnet de identidad. Este carnet de identidad es su identificativo ante su país, ante su ciudad y ante las entidades que rigen cualquier servicio dentro de su localidad. Pero es muy difícil llamar a esta persona usando su carnet de identidad. Si quisiéramos llamarlo en una reunión o por teléfono, es muy difícil decir su identificativo porque son muchos números o incluso aprendérnoslo. Entonces, por esto, las personas también tienen otro tipo de identificativo y uno de ellos es el nombre. Ahora, si pudiéramos llamar a esta persona porque conocemos su nombre y pudiéramos rápidamente identificarlo o acceder a su comunicación por su nombre. Ahora, ¿qué pasa? El nombre aún no es suficiente porque, por ejemplo, esta persona que se llama Antonio y pudiera llamarse Antonio Ramírez Martínez, también se le puede llamar, a muchas personas lo conocen por Tony, que es otra manera de identificarlo, una manera mucho más corta, mucho más fácil y por la cual la mayoría de las personas lo llaman porque simplemente es la manera más fácil de aprender a llamar a Antonio. Asimismo, funciona para las máquinas. Todas las máquinas tienen un identificador en la red y en este caso no es su carnet de identidad, sino su dirección IP. Pero de igual manera, cuando tenemos una red de 100, 200 o 500 equipos, es muy difícil conocer cuál es el IP de cada máquina y con ese IP poder llamarla o acceder a algún servicio que esté alojado en ella. Bueno, aquí viene a entrar otro identificativo y en el caso también es el nombre. Cada máquina tiene un nombre. Ahora, por defecto, cuando las máquinas son instaladas,
El nombre que cogen es un nombre aleatorio que está conformado por números o letras o la combinación de ellos. A no ser que manualmente un informático o una persona, un especialista, lo modifique, por defecto no siempre coge un nombre que es muy fácil de entender. Y es aquí también donde se pueden hacer otros identificativos como los alias. Y a una máquina, aunque tenga un nombre, poder registrarla con un alias y con ese alias también acceder a ella. Es el mismo funcionamiento. Ahora, este IP, en fin, lo que hace es permitir que los dispositivos se puedan comunicar fácilmente entre sí. Ahora, los nombres y los alias también nos van a permitir esta comunicación, pero solo si existe por medio el DNS ayudándonos a hacer esta conversión. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es el identificativo o el nombre de los otros dispositivos que están en la red? Porque si usted, por ejemplo, quiere acceder a una máquina que está en otro departamento, usted para hacerlo, por la vía de comunicación que usted sepa hacerlo, debe conocer cuál es el IP o cuál es el nombre de la máquina a la cual usted quiere acceder en otro departamento. Bueno, esto nos lo permite el registro DNS. El DNS nos va a permitir conocer cuáles son los nombres o los identificativos de todas de las máquinas que están en nuestra red e incluso de las que están fuera de nuestra red. El DNS nos ayuda a conocer estos identificativos y por supuesto hacer que la comunicación sea entonces mucho más amigable usando estos términos más fáciles para acceder a los equipos que están en la red. Por tanto, vamos a hablar de algunas características de manera general que tienen el servicio de nombre o el servicio DNS. Bueno, el servicio DNS podemos verlo como una base de datos, pero una base de datos que no está centralizada en su red. Es una base de datos que está totalmente distribuida y es lo que le permite, por supuesto, usando el modelo cliente-servidor, que usted pueda conocer cómo se llama el IP o cuál es el IP de la máquina que está en otro país que se llama Google. O puede conocer a partir de un IP cómo se llama el nombre de esa máquina que usted tiene el IP. Usted puede hacer consultas a esa base de datos de la cual usted solamente es responsable de sus datos, pero puede consultar los datos de otra base de datos que esté en otro servidor. Es de manera general los registros de la base de datos que están distribuidos en diferentes servidores. Por supuesto, esta idea nos ayuda a descentralizar la administración de red y, como ya había dicho en la primera parte, se compone de este modelo cliente-servidor en el que hay muchos servidores que brindan el servicio y también hay muchos resolver o clientes, que es como se le llama, que pueden consultar estos registros. Otra característica que es importante y la explicaremos un poco más al detalle por su importancia es que la estructura de esta base de datos distribuida, que es los DNS, es similar a la estructura que tienen los directorios Linux. Es un árbol invertido. Como pueden ver a la derecha, o en este caso, no sé cómo si le está saliendo a usted a la derecha o a la izquierda, pero bueno, en este caso a mi derecha, podemos ver un ejemplo de este árbol invertido en el que la raíz del árbol es un punto y la unión entre los nodos también son puntos. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto de una manera más simple que usted lo pueda entender? Aquí podemos ver el mismo árbol invertido, pero ya con un ejemplo real. El árbol comienza con el dominio raíz, que es un punto. Y luego, en el primer nivel, se encuentran los dominios de primer nivel o TLD. Estos dominios de primer nivel son unos identificativos, por así decirlo, que corresponden a países, a organizaciones, a entidades comerciales. Son dominios que ya han sido creados bajo un estándar y existen actualmente en el mundo. Y a partir de esos dominios de primer nivel es que se van desplegando los subdominios o dominios de segundo nivel y al final termina el árbol, con cada rama termina con el nombre del dispositivo que en este caso está debajo de ese subdominio al cual usted pertenece. Vamos a poner dos ejemplos rápidos. Por ejemplo, el FQDN o el nombre de dominio antivirus.gid.cu nos está refiriendo a este camino que comienza con una máquina o un servidor llamado antivirus que pertenece a un dominio de segundo nivel que pertenece al mismo tiempo a un dominio de primer nivel que se conecta con el nodo raíz. De igual manera, podemos verlo con un ejemplo más amplio. El FQDN www.gtm.sld.cu es realmente la trayectoria del árbol que comienza con un servidor llamado 3W, que puede ser un servidor web que tiene una página, que pertenece a un subdominio, que ese subdominio pertenece a un dominio de segundo nivel, que a su vez pertenece a un dominio de primer nivel que pertenece al dominio raíz. Esa trayectoria es la que nos hace esta URL que, si bien usted quizás no lo ha notado,
todas terminan con un punto, porque el punto es el dominio raíz. Ahora, sí es importante que usted entienda esto. Cuando usted abre el navegador y escribe una URL, por ejemplo, que usted está escribiendo antivirus.gid.cu, usted en el navegador nunca pone el punto final, pero no es que no lo lleve, simplemente que los navegadores están ya configurados, preparados para que aunque usted omita el punto, ellos hacen la traducción de manera correcta. Pero si usted quiere hacer la prueba, usted pone el punto final y verá que igualmente el navegador le abrirá el sitio que usted ha solicitado. Pero en este caso, como estamos hablando de servidores de nombre y estamos hablando de un servidor que vamos a configurar, sí es importante que usted sepa que el punto no lo puede omitir. El punto va. Y en la práctica les voy a enseñar y les voy a explicar o poner como ejemplo para que usted se dé cuenta la importancia de este punto a la hora de que usted configurar el servidor DNS. Aquí lo importante es que quiero que usted entienda cómo funciona el árbol y las trayectorias que lo que forman. Las trayectorias del árbol forman las URL o dominios que usted comúnmente utiliza. Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando usted vea una URL, usted va a poder identificar rápidamente su dominio de primer nivel, dominio de segundo nivel y en los casos que lo lleve, subdominios o nombres de equipo. Bien, ¿qué podemos resumir de esta primera parte? Bueno, podemos decir que en el caso del servidor de nombres, los nombres de dominio son esencialmente trayectorias de un gran árbol invertido, llamado espacio de nombres de dominio. Todos los nombres de dominio terminan en un punto. Ya lo especificaba y es importante que usted lo anote. Cada nodo en el árbol representa un dominio y el nombre completo del dominio de cualquiera de los nodos en el árbol es la sucesión de etiquetas sobre la trayectoria de ese nodo hasta la raíz, comúnmente conocido como FQDN. Estos, vamos a decir que son apuntes importantes que usted no debe dejar a un lado, debe tenerlo siempre en cuenta para este proceso de despliegue de un servicio DNS. Ahora, a manera de cultura general, quiero aprovechar para explicarles que inicialmente existían estos dominios de primer nivel, vamos a decir, agrupados por diferentes razones. Por ejemplo, normalmente los dominios .com eran dominios que se reservaban únicamente para organizaciones comerciales, los dominios .du para las educacionales y así sucesivamente. Es un estándar que está bajo una ISO existente, reconocida mundialmente y que iba ayudando a organizar todo este tema de los niveles de dominio para poder hacer más fácil entendible una URL a la hora de ser leída por las personas. Es importante que usted sepa que estos diseñadores, los inventores del servicio DNS, hicieron todo esto mediante un estándar que es la ISO 31066, en la que también se permitía que el dominio de primer nivel pudiera ser el identificativo geográfico de un país. Es por eso que existe un dominio del primer nivel llamado .cu que identifica a todos los subdominios o dominios de segundo nivel que están dentro de Cuba. Ahora, la mayoría de los países, por supuesto, usan ese estándar, bueno, excepto Estados Unidos, que decidió cambiar usar otra letra, otro identificativo en su dominio de primer nivel, y en el caso de Inglaterra también, que decidió usar otro en el caso de el que le correspondía. Los restantes países usan el dominio que el estándar ha establecido, como México, Cuba, España y así sucesivamente. Y por supuesto, la cantidad de dominios de primer nivel ha ido creciendo y se han añadido otros, como los ejemplos que están en pantalla, para otras funciones u otros objetivos. Ahora, esto no es importante a la hora de aplicarlo en nuestra confección de un servicio DNS, pero creo importante que usted de manera general y para su conocimiento cultural conozca que existe este estándar y por qué realmente o qué significan estas siglas que son los dominios de primer nivel. Bien, hasta aquí esta explicación de mi primera clase, nuestra primera sesión de trabajo, en la que queremos terminar dándoles algunas URL que lo va a llevar a un sitio que tiene un nivel de información bastante muy buena, estándar, bastante confiable y que los puede ayudar a entender inicialmente todos estos conceptos básicos de qué es el servicio DNS. Nos quedaría una segunda clase teórica donde estaremos hablando de temas más importantes que vamos a llevar a la práctica. Estamos hablando de la delegación de zona, estamos hablando de la recursividad, aspectos de seguridad. Estos temas serían vistos teóricamente en la próxima clase y luego entraríamos en la parte práctica. Así que espero haya sido útil este primer video y nos vemos pronto en nuestra segunda clase.